coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo. Bendito eres, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por este día, Señor. Gracias porque cada vez más se acerca nuestra alegría que se manifiesta, Señor, en que te has hecho hombre, que te has encarnado, que te has acercado definitivamente a nosotros. Gracias por nuestra Madre María, estrella del Adviento, y por la forma en que su sí, su hágase, nos enseña cada día a vivir conforme a tu voluntad. Te presentamos este programa, te presentamos el tráfico, te presentamos cualquier preocupación que haya en nuestra mente, en nuestro corazón en esta noche, y te pedimos que nos hables, Señor, que nos conmuevas, que nos consueles, que nos lleves cada vez más cerca de ti. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta estación 105.3 FM. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Palabra y Vida, que es producido por la Fundación Palabra y Vida. Es un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Agradecemos su sintonía a todos. Con ustedes en esta noche les acompaña su servidor, René González, y me acompaña esta noche mi querida hermana Leslie Torres. Hola, Leslie. Hola, hermano querido. Qué alegría estar aquí de nuevo en Palabra y Vida Radio. También nos acompaña Robert en los controles. Saludos, Robert. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, que es el 809-536-1053. Y recordamos también nuestras redes sociales a quienes nos escuchan y nos ven a través de facebook.com/Palabra y Vida RD, en Instagram, Palabra y Vida RD, y en Twitter, Palabra y Vida RD. Entonces solo estamos a 4 días de la Navidad, Leslie. Así es, seguimos recorriendo nuestro camino de Adviento, acercándonos cada vez más a vivir el hermosísimo misterio de la Navidad de Jesús y recordando que lo que estamos celebrando en este momento es un tiempo de venida, un tiempo de espera en que la iglesia se prepara para celebrar este misterio que es lo que nos llena de alegría, la encarnación de Jesucristo nuestro Señor. El Adviento es un tiempo verdaderamente hermoso, es un regalo de Dios para todos, porque es que nos entrena, nos prepara para desarrollar ciertas actitudes con las cuales uno debe vivir siempre. O sea, debemos vivir un Adviento permanente, una espera constante del Señor, y en esa actitud es que debemos vivir nuestro día a día. Y hemos estado conversando en estos programas desde el inicio del Adviento, de que
Estas semanas de Adviento son un itinerario espiritual que nos va acompañando. La iglesia muy sabia, como tú siempre dices, René, nos va llevando. La primera semana invitándonos a la vigilancia, la segunda semana nos invitó a la conversión, esta tercera semana de Gaudete nos invitó a la alegría, y en esta cuarta semana recordamos con gozo la figura de María, la llena de gracia, la que creyó, la que esperó, el mejor modelo de cómo celebrar la Navidad y el Adviento, porque con su hágase, que la convirtió en corredentora, con su hijo, su hágase que abrió las puertas a la redención a nosotros, también es para nosotros entonces un modelo de fe, un modelo de obediencia, un modelo de ilusión, de esperanza. María es la estrella del Adviento. Y es por eso que en este cuarto domingo de Adviento que celebraremos en unos días, la iglesia elige a María como ese modelo, porque para cualquier cosa que uno quiera tener un modelo de vida cristiana, esa es María. Es el modelo de fe, el modelo de esperanza, el modelo de Adviento y el modelo de vida. Los acontecimientos que dieron lugar al plan de salvación de Dios, que inició con la encarnación en el día de la Navidad, hubieran sido posibles sin la actuación principalísima de la bienaventurada Virgen María. Como dice el Concilio Vaticano, María es modelo para la iglesia, de ella podemos aprender a ser más fieles a Jesús y a su evangelio. Entonces la gente puede preguntarse, ¿por qué María? ¿Por qué nosotros estamos hablando de María? Y es que es muy sencillo, hermanos, sin María no hay Jesucristo. O sea, no podemos separar al Hijo y al misterio del Hijo de su madre, porque por haber nacido de María, y así le decían, haber nacido de mujer, y dichosos los pechos que te criaron, eso le da identidad personal a Jesucristo, que es nuestro Señor. Así que desde las primeras fórmulas de fe, Jesús es reconocido como Hijo de Dios y como Hijo de María. Por eso es inseparable contemplar el misterio de la Navidad, contemplar el misterio de la encarnación del Verbo de Dios que puso su morada entre nosotros, es inseparable de la maternidad de María y de su rol principalísimo en la historia de salvación. Es que el Padre quiso que una madre para su Hijo encarnado, a fin de que naciera de modo verdaderamente humano. Jesús, verdadero Dios y verdaderamente hombre. Entonces quiso una madre virgen como signo de la filiación divina del niño. Para realizar esa maternidad, el Padre pidió el consentimiento de María, tal como tú dijiste, y que se completó con el bellísimo hágase. Eso, ahí es contemplar esa parte que tú dices, René, de cómo el Padre pide el consentimiento de María. Es para mí uno de los momentos de la historia de la salvación más hermosos para contemplar cómo Dios respeta nuestra libertad. Cómo Dios nos ha hecho libres y respeta las leyes de su creación. Muchas veces nosotros preguntamos y vemos por qué el mal del mundo, por qué muchas cosas, y si nos detenemos nos damos cuenta que mucho del mal, mucho del sufrimiento del mundo, muchas de las cosas que suceden de una forma indeseable para nosotros, obedecen a la libertad humana, o sea, a la libertad humana que Dios la respeta. Si el Señor pudiera obligarnos a hacer su voluntad, si el Señor nos obligara a hacer, tiene el poder, Él tiene el poder para hacerlo, pero si lo hiciera, no tuviera hijos libres, tuviera súbditos. Uh-huh. Entonces, contemplando esa escena de la anunciación a María, donde el Señor de alguna manera pide su consentimiento y ella lo concede plenamente libre, plenamente humana, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces ahí podemos contemplar esa faceta de Dios, creador, que respeta la libertad de su criatura, y la faceta de una criatura que se sabe como tal y que entra, o sea, que sabe entrar en el plan de Dios para ella y el plan de Dios para la humanidad. Y entonces a nosotros nos queda asumir ese hágase en todos los aspectos de nuestra vida. Uh-huh. Es una gran enseñanza que nosotros podamos decir en cada situación por la que estemos pasando, hágase en mí. Cuando estemos en momentos de angustia, de momentos de incertidumbre, en momentos de no saber qué va a pasar, en momentos de dudas, hágase en mí. Fíjate cómo que Dios actúe. Cómo quizás María no tenía conciencia del beneficio para toda la humanidad que tendría su hágase. Porque muchas veces las invitaciones de Dios, el llamado de Dios, nosotros no somos capaces de anticiparlo, es insondable.
el bien que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, si nosotros nos detenemos demasiado en los periquitos, en el porqué, en el que yo no entiendo, en la resistencia, en el que... Es válido que preguntemos. María preguntó, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Ella preguntó. Es válido hacerlo. Sin embargo, incluso la respuesta es lo que necesitaba responder, pero jamás ella podía anticipar en ese momento todo lo que implicaría ser la madre de Jesucristo. Y ella dice, hágase. Eso también es una enseñanza para nosotros. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer con nuestro servicio, con lo poco que podemos ofrecerle o con aquello que nos está pidiendo. No tenemos idea de lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, que nosotros estamos criando, con nuestras familias. Lo que a nosotros nos toca es confiar en Él, decir hágase y dejar que Él haga. Y así como pasó con María, y así como pasó con Abraham, y así como ha pasado con cada uno de los grandes hombres, con Josué, con Moisés, el bien que viene detrás de la obediencia a Dios es insondable, insuperablemente mejor de lo que uno puede pensar o imaginar. Sí, y además María en ese momento, esa bisagra que abre, como dice Monseñor Masaya, sí, de relacionarse con Dios, es muy diferente a los profetas anteriores, porque muchos de ellos decían y dudaban, y yo, espérate, que yo no tengo estas capacidades, es Moisés, dudaban la mayoría, pero con el caso de María es una apertura total a la acción de Dios, total confianza a la que nos invita cada día en nuestra relación con Dios. Así que el Hijo de Dios entra en nuestra vida, pone su morada entre nosotros, sin dejar de ser plenamente Dios, y así María con su hágase se convierte en su madre, en el título más elevado que se le puede dar a alguna criatura. O sea, fíjate, es criatura y es madre de Dios, y es madre de Dios, y eso lo hablábamos mucho en la serie acerca de los dogmas, en cuanto a que es madre de uno que es Dios. Entonces, el sí de María abre las puertas para tantas cosas y es una invitación indudable a que nosotros sigamos a eso. Por eso María es modelo para vivir el Adviento y vivir la Navidad. Bueno, y con eso hacemos una brevísima pausa musical para entrar en el segundo segmento en el que estaremos hablando de María como modelo para vivir el Adviento y vivir la Navidad. Quédate con nosotros en nuestro programa de esta noche, Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida.
estamos de vuelta con Palabra y Vida. Adviento, soy tu pesebre, te anhelo, dulce Jesús. Es una muy bella canción de Adviento que acabamos de escuchar. Y en el segmento de esta hora vamos a hablar como María como modelo para vivir el Adviento y la Navidad. En el segmento anterior empezábamos a hablar de ese tema y empezábamos a hablar de por qué María, y de cómo ella había participado eso y cómo Dios respeta nuestra libertad de una manera extraordinaria y cómo los beneficios de todo el plan de Dios, cuando nosotros le decimos que sí, son insondables, son eternos, nosotros no alcanzamos a anticiparlos. Cuando María dijo que sí, no se podía imaginar todo el bien que le haría a la humanidad. Así que para nosotros, cuando se nos acerca este misterio de la Navidad, solamente nos cabe como contemplarlo, y por eso se le llama misterio, porque es algo que nos sobrepasa, es algo que nos sobrecoge. O sea, pensar que Dios se hizo hombre, que puso su morada entre nosotros, es algo que sobrepasa. Y es que Dios no ha querido ser un Dios aislado, no ha querido ser un Dios hacia allá, sino que ha querido acercarse, ha querido hacerse un Dios con nosotros y ha querido tener raíces familiares. Jesucristo ha querido tener lo que hoy sería nombre y apellido. En ese momento era Jesús de Nazaret, el hijo de María y José el carpintero. Si fuera en nuestros tiempos, fuera Jesús con el apellido del padre o de la madre, según la cultura. Se ha acercado de tal manera que quiso entrar en esa belleza que es la familia. Eso también nos habla a nosotros en el Adviento, cuando nosotros vemos que el mismo Dios, para acercarse a la humanidad, lo ha hecho a través de la familia, es a través de una mujer, es que nos damos cuenta que nunca, como decía San Bernardo, nunca la historia del hombre dependió tanto como entonces del consentimiento de la criatura, porque nosotros que estamos criando, nosotros sabemos que la maternidad y la paternidad va mucho más allá de los 9 meses, o del engendrar, o del dar a luz. O sea, ese sí de María, ese hágase, era como un consentimiento que se renovaba cada día, que se renovó cada día hasta el momento de la cruz. O sea que era un consentimiento que se seguía dando, una entrega que se seguía dando, porque María vivió para su hijo y con ello vivió para la salvación del mundo. Y lo extraordinario, Leslie, es que Dios escogió a una mujer sencilla y humilde, no escogió, digamos, en los esquemas humanos de importancia, ni una reina, ni un rey, sino una mujer sencilla de Nazaret, humilde, que sí tenía una característica, que era una mujer de Dios, que podía entrar en lo que Dios quiere que nosotros seamos, que son ella se graduó antes que nosotros, o sea, nos dijo cómo es. Entonces, por eso es que nosotros nos entrenamos ahora en este Adviento en tratar de acercarnos un poquito a las características que tenía María, toda su sencillez, toda su capacidad de espera, toda su capacidad de alegrarse, de alegría, y toda su santidad también. Por eso es que es el modelo ideal para vivir el Adviento y la Navidad. Y eso nos habla a nosotros también, René, de cómo lo sencillo, lo cotidiano de un ambiente de hogar sencillo también, es el espacio que Dios escogió para gestar, para germinar y hacer crecer la salvación de la humanidad. O sea, María es para nosotros también un modelo para descubrir lo sencillo y para descubrir lo extraordinaria que es la obra de Dios. La obra de Dios tantas veces es discreta, es suave, es tenue. A veces estamos esperando también el signo de Dios en nuestra vida en grandes portentos, en grandes cosas. Y viene como una brisa suave entonces. Exactamente. Entonces, como decía el profeta, y Dios no estaba en el huracán, y Dios no estaba en el terremoto, estaba en la brisa suave. Perdón. Es por eso que es una pedagogía tremenda para nosotros vivir este Adviento con humildad y con sencillez. Es una invitación grande y profunda a que esta Navidad y a que este Adviento podamos alejarnos del ruido y podamos entrar en un ambiente sencillo de la casa, con tu familia, con tus amigos, sin grandes fiestas, sin fuegos artificiales,
sin grandes comilonas, sino en la sencillez y humildad que tú puedes encontrarla sin ni siquiera gastar mucho dinero con tus cercanos. Así es. María tenía dos actitudes esenciales. Si nosotros nos ponemos a pensar en ella, en esta sencilla muchacha de Nazaret, en ese momento en que ella se vuelve disponible para su sí, podemos captar dos elementos esenciales de su actitud. Lo primero es, y esos dos elementos nos ayudan a nosotros a vivir la Navidad. El primero es su actitud de fe, de cómo ella escucha la palabra de Dios, se abandona en esa palabra con plena apertura de mente, de corazón, y esa respuesta de aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que es una profunda confesión de humildad y de obediencia y de confianza total en la palabra de Dios. Y el segundo aspecto, sin duda, es la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer el tiempo de Dios. O sea, que en cualquier circunstancia usted esté sometido, sujeto a que Dios tiene un plan para nuestra vida y que con Él es que podemos desarrollar nuestra vida. María es quien inicia el Adviento y es de ella de quien la iglesia aprende a esperar, a permanecer en ese estado de expectación, que es lo que vimos en la primera semana de Adviento, la capacidad de esperar, la capacidad de entrar en esa ven Señor tranquilamente, esperar a Dios tranquilamente. La principal oración del Adviento debe ser ven Señor, te esperamos. Yo me pregunto, en nuestra circunstancia, en la circunstancia de nuestra vida, en nuestro hoy, si cada uno de nosotros, porque la verdad que nosotros aquí en Palabra y Vida exhortamos a que el Adviento no lo empecemos a preparar 3 o 4 días antes de la Navidad. Desde el principio, que entremos con la iglesia en el Adviento. De hecho, nosotros como Ministerio de Evangelización, cuando damos retiros, lo hacemos al inicio del Adviento. Pero, si alguno de nosotros lo agarra y dice, bueno, me cogió lo tarde y de repente estamos a unos días de Nochebuena y yo no he hecho una adecuada preparación y yo no he hecho una adecuada meditación, reflexión, nunca es tarde. Aquí es el momento de nosotros mirar nuestra circunstancia presente y evaluarnos, mirarnos, hacer examen de conciencia. ¿Cómo está nuestra actitud de fe? ¿Cómo nosotros estamos leyendo los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la fe? ¿Y cómo nosotros estamos esperando y respetando los tiempos de Dios? O sea, cómo nosotros estamos viviendo a ejemplo de María. Porque hay muchas cosas que pueden estar pasando y las seguimos leyendo con criterios mundanos. De repente la enfermedad se puede vivir diferente, el sufrimiento se puede vivir diferente si lo leemos con criterios mundanos o si lo leemos con criterios divinos. La espera, cuando tenemos mucho tiempo pidiéndole al Señor por algo, cuando tenemos mucho tiempo esperando, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, esperaba, y María era de ese pueblo que esperaba, que decía, y si rasgaran los cielos y descendieran, y llegó ese momento y ya supo reconocer el tiempo de Dios. Entonces, ¿cómo estamos eso nosotros haciéndolo? Si estamos viviendo en desesperanza, si estamos viviendo en desesperación, en impaciencia, en falta de fe, en falta de abandono, en falta de confianza, este es un buen momento para nosotros mirarnos a la luz mirándonos en el espejo de la Madre, poder ver cómo estamos viviendo y entrar en nosotros y reconocer y pedir al Señor su auxilio, porque si se lo pedimos, su gracia va a venir y nos va a auxiliar. Y podremos entonces hacer un cierre apropiado de este año y empezar un año calendario nuevo de una manera diferente. No hay que olvidar que como dice el pasaje bíblico, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces la actitud es no desesperarse nunca, crecer en la actitud de la esperanza. La esperanza es la única actitud que nos lleva a la alegría, la confianza en Dios. Y la desesperanza no debería estar en el corazón de un cristiano que tiene su confianza y su mirada puesta en Dios. Por eso, eso que tú acabas de decir es bello, Leslie, ¿sabes? Vivir en el tiempo de Dios. Decir que no sin desesperarse, tranquilamente, saber que todo estará bien, como dice la canción, todo estará bien de acuerdo al plan de Dios. Uh-huh. Aunque parezca que es difícil, que estamos en circunstancias terribles, pero todo estará bien. Así es, y así como Jesús pasó por la vida de María, y de qué manera pasó Jesús por la vida de María en su propio vientre, así Jesús pasa por nuestra vida y nos llama. Y
y Dios está pasando por nuestra vida hoy y nos está llamando. Aunque hayamos tenido un encuentro con Él hace 10 años, 15 años, nunca lo hayamos tenido, 5 años, 1 año, hoy Dios está pasando por nuestra vida. Hoy Dios nos está llamando y hoy nosotros tenemos la oportunidad de darle una respuesta generosa, de poder decirle, hágase en mí según tu palabra. Hoy nosotros podemos decir que sí. San Agustín decía, tengo temor de que el Señor pase, pero su temor no era realmente que el Señor pase, su temor es que el Señor pase y yo no me dé cuenta, yo lo deje pasar. Entonces, que esa sea la actitud de nosotros en este Adviento, el temor de que el Señor pase, que está de nosotros no darnos cuenta de que Él está pasando, de que está tocando nuestra puerta, que nos está llamando, y nosotros nos dejemos distraer por toda la bulla, todo el ruido, todas las luces, todas las comelonas, como tú decías, todo ello, y no le abramos la puerta y no aprovechemos este momento para con María decirle, hágase en mí según tu palabra. Entonces, eso que tú dices es muy interesante y muy profundo, porque resulta que probablemente hay gente que nos escucha en esta noche que está en un rush, que está rapidísimo porque se está preparando para ir a la actividad de fiestas de su trabajo, o a la actividad de fiesta de sus amigos, o algún sitio que lo invitaron. Pero yo pienso que eso que te estamos proponiendo esta noche es para meditarlo, para hacer un alto en el camino y dejarse invadir por la actitud de María en este Adviento. Y por eso es esta invitación que hacemos. Jesús pasa, Jesús llama. Vamos a decirle que sí. Quédate con esa palabra, quédate meditando en eso y vamos a una breve pausa musical y seguimos en tu programa Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Bien, recordamos que pueden ver todo nuestro programa en nuestra página de Facebook Palabra y Vida, y también recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Entren y aprovechen todo el contenido que publicamos para ustedes. Y en el segmento anterior, Leslie, hablábamos un poquito de María como modelo para vivir el Adviento y la Navidad, y sobre todo con las dos actitudes esenciales que tiene ella, que nos enseña, que son
La actitud de fe y reconocer el tiempo de Dios en nuestra vida. Así es, y también empezábamos como invitándonos a nosotros mismos a reconocer que Dios pasa, que está pasando, y que espera de nosotros una respuesta generosa como la de María. Uh-huh. Y hay una forma en este segmento de nosotros ir un poco más en detalle con María, y es imitarla a ella. ¿Cuáles son las actitudes de María que nosotros podemos imitar? Y como todo lo que es pleno, aquí vamos a hablar de 7 actitudes de María, hablando de la plenitud de María. La primera de ellas es el silencio interior. María era una mujer de silencio interior, una mujer de vida interior. Ella está acostumbrada a meditar las palabras del Señor, ella está acostumbrada al lenguaje divino y por lo tanto ella lo capta con profundo recogimiento. El ángel le habla, ella escucha. Y con esto nosotros estamos invitados a tener ese silencio interior que nos permite estar en sintonía con el Señor, aún en medio de nuestras actividades cotidianas. Hay formas para hacer esto y una manera es tratar de estar en oración permanente. En la medida que nosotros y de hecho la palabra nos invita, oren sin cesar. Entonces, ¿cómo oramos sin cesar? ¿Cómo mantenemos el alma recogida? Hay muchas maneras de hacerlo. Primero, iniciando el día en oración. María era una mujer de oración y por lo tanto recibe y entiende la palabra de Dios que se le manifiesta en oración. Entonces, iniciar el día en oración. Las jaculatorias son un medio también para mantenerse en el alma, la liturgia de las horas, la lectura de temas espirituales, la escucha de música también que nos lleva al recogimiento en momentos del día. Son formas para nosotros cultivar el silencio interior. Y sobre todo en medio de todo este ruido que se genera por esta forma de los últimos años de vivir la Navidad, es yo diría un deber buscar ese silencio interior y asumir esa actitud de María. La segunda actitud que vamos a mencionar es la escucha atenta. Y la escucha atenta es muy importante. Cuando uno escucha atentamente, fuera de los ruidos, uno puede entender y recibir lo que Dios tiene para uno. María escuchó muy atentamente al ángel, escuchó, entendió, no se distrajo, porque lo contrario a la escucha atenta es la distracción. Uh-huh. Entonces, si combinamos el silencio interior y la oración con no distraerse, sino estar la escucha atenta a la voz de Dios, eso es una actitud que nos lleva a vivir un mejor ambiente. Y fíjate cómo una de las actitudes es un prerequisito para la otra. Sí. Tenemos que es un camino. Exacto, es un camino. Nosotros necesitamos el silencio interior para poder escuchar atentamente. Y si escuchamos atentamente, podemos cultivar en nosotros la tercera actitud de la Virgen María, que es la acogida generosa. María, después de escuchar, habiendo escuchado, acoge. Y esas palabras dan fruto en su interior. O sea, no pasan como agua debajo del puente, no pasan como viento, o como la semilla esta de que el viento se la lleve y no echa raíces. No, como ella estaba en silencio y como escuchaba atentamente, puede acoger generosamente el plan de Dios para nuestra vida, para su vida. Y con eso nos enseña a nosotros también a acoger. Ahí de nuevo, hágase, la palabra hágase, a mí me encanta hágase. Tú te fijas que yo predico mucho del hágase, porque el hágase es a la vez obediencia, es acogida, es apertura. Entonces María con ese hágase le está diciendo al Señor, sí, yo acepto, yo no me estoy resistiendo, no me voy a resistir a lo que tú tienes para mi vida. Yo lo acepto todo, lo bendigo todo, me abro a todo y yo estoy dispuesto a que tu voluntad se haga en mi vida. Esa es la acogida. Entonces, otra actitud sería la búsqueda. La búsqueda es, ¿qué es la búsqueda? La búsqueda es tratar de entender cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el sentido profundo de la palabra del mensajero de Dios en el momento de la anunciación? Ella pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y esa pregunta realmente no es un fruto de la duda, para nada, sino el fruto de un anhelo de mayor luz para poder descubrir y profundizar cuál es la misión que Dios le está pidiendo que haga. La quinta, que también es necesaria, las primeras 4 para eso, por eso tú tienes razón, René, cuando dices que es un camino, es la disponibilidad al plan de Dios.
Y miren, hermanos, la disponibilidad al plan de Dios no es algo que se da de un momento a otro. O sea, no son arranques heroicos de disponibilidad que la gente tiene. Monseñor Masalles, que es muy devoto, por ejemplo, de San Maximiliano Kolbe, que es un santo que entregó la vida en los campos de concentración nazi, iban a ejecutar, y que en esa costumbre se va haciendo hábito y entonces ya es capaz de entregar la vida. Eso mismo pasa con esta actitud de disponibilidad al plan de Dios. Es un corazón que se ha educado en ir entregando cada día cosas pequeñas, es el que es capaz de decir completamente, estoy abierta a todo, estoy dispuesta a todo. Estoy dispuesta a todo, como dice la oración. Estoy dispuesta a todo. O sea, pero es educándonos en lo pequeño. ¿Qué el Señor quiere de mí en este día a día, en estas pequeñas cosas? Es como nosotros podemos hacer que esta actitud se haga un hábito heroico, una forma heroica de vivir esa virtud en nuestra vida. El siguiente sería confiar en Dios y sus promesas. Y eso es muy hermoso. La confianza en Dios es una de las principales enseñanzas que nos deja el Adviento. De hecho, el primer Adviento que hubo fue el Adviento del pueblo de Israel, el pequeño pueblo de Israel, que recibió todas esas promesas, viene y pasan años, y viene y el profeta Natán dice algo, y después viene otro profeta y dice algo, Isaías más o menos dice cómo sería todo, ya va diseñando el plan, pero ese pueblo tuvo la confianza. Y esperó, como dije, más de 800 años, y esperó, y renovó esa confianza. Y señores, lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. No importa que tarde más o que tarde menos. Entonces, crezcamos en la actitud de tener una confianza en Dios y en las promesas de Dios. Oye, René, tú me haces recordar que a principios de este año, en un momento, yo me sentía muy triste, porque yo sentía que había perdido apostolados muy importantes para mí. Y yo recuerdo que en un momento, en enero de este año, yo fui a predicar a un equipo, de uno de los equipos de evangelización de la comunidad de la Visitación en la Eucaristía. Yo estaba en un momento de mucha tristeza, la verdad, pero por disponibilidad del Señor fui, y ellos iniciaron un momento de oración. Y en ese momento de oración el Señor me revelaba y me mostró de todas las formas posibles que todo iba a estar bien. Me hizo la promesa de que yo iba, o sea, que mi misión no paraba ahí, que mi misión continuaría, que Él contaba conmigo, que Él iba a hacer nuevas todas las cosas. Pero naturalmente yo estaba en un momento de oscuridad muy, muy fuerte y yo no era capaz de verlo. Me faltaba fe. Sin embargo, no ha pasado ni siquiera un año. Y yo todavía creo que a la promesa de Dios le faltan cosas por realizar, por cosas que espero en Él. Pero sí he visto esa respuesta de Dios. Recientemente nosotros mismos estuvimos compartiendo con una parroquia bellísima, que le mandamos saludos en el programa pasado, de la Divina Misericordia. Y así muchas cosas, como el Señor nos va mostrando que el servicio, que la mies está ahí y que Él simplemente nos va moviendo si nosotros somos disponibles a su plan y si nosotros tenemos confianza en Él. Entonces, así yo miro hacia atrás y puedo ver tantas promesas de Dios que han sido cumplidas en mi vida. Sin embargo, en el momento de la prueba, a veces dudo, porque mi fe es muy pequeña. Por eso yo tengo que decirle al Señor todos los días: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, porque mi fe es muy pequeña. Entonces, si hoy tú me escuchas, tú nos escuchas y tú te sientes en duda, tú te sientes mal, tú no estás escuchando la voz, piensa, o sea, alimenta tu fe viendo, contemplando todas las cosas hermosas que Dios ha hecho, todas las promesas que Dios te ha cumplido. No a María, la Virgen, no al pueblo de Israel, no a René, no a Leslie, a ti que nos escucha. Yo estoy segura que si nosotros en el momento de oscuridad miramos nuestra vida a la luz de la fe, vamos a encontrar innumerables respuestas, innumerables promesas cumplidas, porque Dios siempre cumple sus promesas y siempre las excede, siempre las cumple de una manera que es insuperablemente mejor de la que podemos pensar.
Así mismo es. Y finalmente esta última actitud está construida en base a las dos actitudes anteriores de confianza en Dios, y es la valentía. La valentía. Uno puede tener temores en ocasiones para emprender los proyectos. A veces uno puede pensar, este proyecto es demasiado grande para mis capacidades. Imaginen María entonces. Ay, mamá. Esta muchacha prácticamente adolescente de una pequeña ciudad de Israel. Entonces dice, el proyecto es demasiado grande para mí. Pues no, ella puso la confianza en Dios y le dio la fortaleza y la valentía para llevarlo a camino. Ahora lo podemos tomarlo para nosotros, eso mismo. A veces yo pienso que el proyecto que Dios me está pidiendo, que lo he sentido, Leslie, en muchísimas ocasiones, pero eso es, yo tengo demasiadas limitaciones para poder ejecutar ese proyecto que me supera totalmente. Y la verdad es que, es verdad, nos supera totalmente. Exacto, Dios hace grandes cosas con nuestra pequeñez. Sí. Yo recuerdo una vez, cuando yo estaba en la misión anterior que el Señor me entregó, que me pasaba eso, me sentía muy pequeña, y realmente era muy pequeña, y un día llego donde Monseñor y él me decía eso, sí, es que la misión de Dios siempre supera nuestra fuerza, bueno. Siempre, porque es que si la misión de Dios no superara nuestra fuerza, nosotros creyéramos que el mérito es nuestro. Es en nuestra pequeñez donde Dios se glorifica. Entonces, por eso el Señor también nos da el llamado y nos da la valentía para poder hacer su voluntad, para echar para adelante, como hizo con Josué. Le digo, no te he dicho que seas fuerte y valiente, no tengas miedo, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como hizo con Pablo cuando se desanimó, no te desanimes, lo yompió, vamos arriba, que yo voy a estar contigo todos los días. Así mismo, esa palabra, cógela para ti hoy, lo que el Señor te está pidiendo, lo que sea, me la cojo para mí yo también, porque hoy el Señor nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, hacemos una brevísima pausa musical y venimos a nuestro último segmento de nuestro programa de hoy. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Sonando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, Ven, 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 no tardes, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Sonando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida, y en este programa de hoy
en esta última semana previo a la Navidad, el cuarto domingo de Adviento, estamos viendo cómo María nos puede inundar con sus actitudes para vivir nuestra vida de fe a mayor plenitud. Y en el segmento anterior, Leslie, vimos 7 hermosas actitudes con las que trabajamos y que a mí me llevaron profundamente. A mí también. me pusieron mucho trabajo que hacer para los próximos días que nos quedan de Adviento. Y la invitación, como tú mencionaste hace un momento, es que aprovechemos estos días que quedan. Aunque uno no haya comenzado su preparación de Adviento del primer domingo de Adviento, que fue por ahí por el día 2 de diciembre, todavía nos quedan 4 días en el cual nos podemos entrenar en todo lo que la iglesia nos propone para vivir este Adviento. Ahora vamos a ver un poquito de cómo la iglesia puede profundizar en la mimetización, por decirlo de alguna manera, de María en nosotros. Hay muchos rasgos que podemos trabajar para hacer una iglesia mucho más mariana. Una de ellas es la ternura maternal, por ejemplo. Vamos a echar para atrás. A veces nosotros nos encanta decir, porque nosotros tenemos que ser una iglesia más abierta, una iglesia más evangelizadora, una iglesia más... ¿Quién es la iglesia? No son los obispos y los curas. La iglesia somos todos, ¿no? La iglesia somos nosotros. Entonces, donde vayamos a decir la iglesia, yo te voy a pedir a ti que nos escuchas que pongas tu nombre. Sí. Entonces, si vamos a decir una iglesia que fomenta una ternura maternal, yo quiero que tú lo cambies, digamos, una Leslie con ternura maternal, un René con ternura maternal. Cada quien póngale su nombre a esto que vamos a hablar. Y cuando hablamos de ternura maternal, estamos hablando de nosotros que somos iglesia, salir hacia todos nuestros hijos, cuidando con calor humano, con ternura las relaciones con ella. O sea, es ser una iglesia de brazos abiertos, que quiere decir ser cristianos de brazos abiertos, como María. Así es. Y una iglesia que como María proclame con alegría la grandeza de Dios. Con alegría, que Dios es grande y que Dios es bueno y que podemos estar alegres en cualquier circunstancia, como decimos. Podemos vivir la alegría y compartir, como tú acabas de decir, la alegría con todos. Cada uno de nosotros en eso de proclamar con alegría la grandeza de Dios, René, Leslie, Robert, quien escucha, María, Juan, Pedro, estamos llamados a proclamar también la misericordia, que viene de generación en generación, como decía, que llega a sus fieles de generación en generación, como decía la madre, que se convierta en signo de esperanza, en capacidad de dar y de transmitir vida. Así que cuando hablamos de proclamar con alegría la grandeza de Dios, somos tú y yo que tenemos que hacerlo, proclamar con alegría esa grandeza y esa misericordia de Dios. Y esta es grande, una iglesia que sepa decir que sí a Dios. Una iglesia que, como tú digas, hágase en mí según tu palabra. Y sin saber para dónde Dios nos lleva. Sí. Porque si nosotros sabemos para dónde vamos, ya no es obediencia. Ya soy yo la que estoy decidiendo. Es si mi yo propio plan. Exacto. Si yo estoy diciendo que sí para saber para dónde voy, ya, yo no estoy obedeciendo. Bueno, me gustó y yo elegí hacerlo. Pero saber decir que sí a Dios es saber que no tenemos una respuesta para todo, pero buscamos con confianza hacer su voluntad, abrirnos al bien, abrirnos a la verdad y al amor. Y una iglesia humilde, como María, siempre a la escucha de su Señor, humilde, como dijimos, en el ambiente pequeño, en nuestra pequeñez, escuchando al grandioso, porque el que es grande es Dios. Nosotros somos pequeños y somos humildes. Otra vez, vamos a decir el nombre. No es una iglesia humilde. Sí. Es mi nombre, una Leslie humilde. Un René humilde, un Juan, una Melba, una Ingrid, una Consuelo, humilde, humilde. Así es. Y nos habla ahora del Magnífica. Una iglesia del Magnífica. Oye esto, una iglesia del Magnífica que no se complace en los soberbios, potentados y ricos de este mundo, sino que busca pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la tierra, sabiendo que Dios está de su parte. Ahí sí es duro. Sí. Hacer vida el Magnífica, el gran Magnífica. Oye, deberíamos hacer un programa del Magnífica. Del Magnífica, sí. Ahora lo recuerdo, el gran deberíamos Magnífica. Hacer un y programa. hacerlo vida en nosotros. Ahí sí es duro. Pero también nos habla de que la iglesia, a ejemplo de María, debe estar atenta al sufrimiento humano. O sea, María sabe olvidarse de sí misma, salir al encuentro de marchar deprisa donde su prima Isabel, envejeciente, embarazada. María también se olvidó de sí misma en el momento de la cruz. María sale al encuentro del sufrimiento de todo ser humano. Y pendiente de la necesidad de los demás.
colaborando en el primer milagro de Jesús en la boda de Caná. Ah, sí, también, es cierto. Logró el vino. Y por último, se nos invita a ser una iglesia contemplativa, que es una iglesia que sabe, como María, guardar y meditar las cosas en su corazón. Y eso va muy de la mano con lo que hablábamos ahorita del silencio interior, de esa actitud que nosotros debemos llevar. Nosotros estar conscientes en nuestros nombres, en cada uno de nosotros, que somos una iglesia, un pueblo, un cuerpo, que cree, que ama, que ora, que sufre, que espera la salvación del Mesías y que sabe guardar las cosas en el corazón en cada momento. Entonces ahora te digo yo, como tú has dicho, una iglesia no, sino cada uno de nosotros. En lugar de decir la iglesia que cree, ora, sufre y espera, sino René que cree, ora, sufre y espera. Así que yo creo que no hay muchas cosas por las que inventar momentos de oración. Vamos a ponernos inmediatamente en una actitud, presentando ante todo nuestro pueblo que se aboca a celebrar las Navidades para hacerlo con prudencia, con templanza, con recogimiento. Orar por Yudelka, que pide oración por la salud de su madre y por la unidad familiar. El nombre de su madre es Eusebia y aquí oramos por ella junto con todo nuestro ministerio de intercesión, y orar por todos los que nos escuchan y por nosotros mismos, para que podamos caminar hacia María, siendo nosotros también una iglesia más mariana, viviendo cada una de estas actitudes. Gracias, Señor. Y que podamos preparar nuestros corazones para poder orar diciendo: ven, Señor Jesús, ven, que ya yo puedo esperar, que ya yo estoy convertido, que ya yo soy como María, que yo estoy caminando hacia ti, Señor, siguiendo el ejemplo de la Madre, siguiendo tu ejemplo de amor, viviendo con valentía lo que me pides, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, santo eres, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, que nos ayudes en estos 4 días que nos quedan para celebrar la Navidad, a vivir las actitudes de nuestra Madre, ese silencio, esa acogida, esa libertad, esa obediencia, esa apertura y docilidad a tu plan, esa capacidad de salir al encuentro del otro. Y viviendo cada una de esas actitudes podamos hacer de la iglesia una iglesia más parecida a ti, Señor. Que podamos hacer de la iglesia rostro tuyo. Una iglesia que tenga ternura maternal para los que lo necesitan, brazos abiertos. Una iglesia que proclame con alegría y grandeza a tu presencia y tu misericordia. Una iglesia que sepa decirte que sí con nuestra vida, humilde, atenta, escuchante, que escuche. Una iglesia que ponga su mirada en los pequeños y no en los grandes o los potentados de este mundo. Danos la capacidad, Señor, de ser parte de esa iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano y sobre todo, haznos contemplativos. Una iglesia contemplativa porque cada uno de sus miembros sea contemplativo. Cada uno de nosotros sepa guardar las cosas en nuestro corazón, mirar las cosas a la luz de la fe, reconocer tus signos, reconocer tus tiempos y haciendo silencio interior estar dispuestos y abiertos para escucharte, acogerte y obedecerte. Gracias, Señor. Bendito eres, gracias, Señor, por este llamado que nos haces aquí terminando el Adviento. Gracias porque nunca es tarde para ti, nunca es tarde para tu gracia. Así que nos ponemos en tus manos con corazón abierto, pidiéndote que vengas a renovarnos, a restaurarnos, a hacer con tu gracia todo lo que haga falta para ordenar nuestro interior y poder acoger al niño Jesús que nace, que se ha encarnado, al Dios con nosotros. Bendito eres, Señor. Bendito Jesús. eres, Señor. Santo es tu nombre Santo por siempre. eres, Señor. Bendito eres. Danos un corazón dócil como el de María, Señor, que podamos esperar en ti con la confianza de un hijo en los brazos de su Padre, y que pueda desear y hacer siempre tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches, hermanos.